Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Clic en el Coco. Hoy estamos iniciando un nuevo ciclo con un formato renovado y que a mí me entusiasma muchísimo hacer. Ya se van a enterar por qué. Primero porque somos video podcast y además porque ya no estoy solo hablando de lo que me gusta, sino que estoy acompañado de Edu, coach, de Diego, que son colegas y al mismo tiempo, bueno, tienen sus expertise. Edu, después si querés presentate. Bueno, Edu tiene una empresa, se dedica a eso, a manejar gente, presupuestos y un montón de cosas. Y Diego, abogado laboralista, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Pero lo más importante de esto es que vamos a estar generando conversaciones que sean interesantes, que estén orientadas a lo que es el desarrollo del potencial humano, más que nada enfocado en lo que es el propósito vital y además una serie de conocimientos y de técnicas que nosotros llevamos adelante en lo que son nuestros entrenamientos y cursos. Pero vamos a empezar a tocar este tema de propósito, ¿no? Es algo que últimamente, desde hace ya años, viene como estando muy en la conversación. Es una palabra que aparece mucho en redes, en comerciales, en la comunicación en general. Casi se ha convertido en un ardid publicitario, muchas veces el propósito. Y queremos traer esto para apoyarte a abordar este tema porque este tema del propósito para algunas personas es una bendición y para otras personas es una fuente de sufrimiento y confusión. Entonces lo que vamos a hacer, o al menos, no sé qué piensan ustedes, pero es como empezar a bajar un poco la idea o claridad, o poner cierta claridad sobre lo que es el propósito y cómo empezar a abordarlo o a vivirlo, ¿no? Porque normalmente cuando hablamos de propósito aparece con palabras muy rebombantes, con ideas o conceptos muy grandes y las personas en el día a día dicen, bueno, yo estoy muy alejado de esto, o sea, ¿cómo Yo, es esto de propósito? yo escuchándote, primero, gracias por la presentación. Yo escuchándote me surge, ¿qué entendemos por propósito, no? Porque es algo que, como decís vos, está muy de moda, te pones en cualquier lado, todo el mundo tenés que tener tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? Busca tu propósito. ¿Qué entendemos nosotros como propósito? ¿O qué le proponemos a vos que nos estás escuchando? ¿Cuál es el propósito de la persona? ¿Qué entendés vos, Martín, por un propósito? Bueno, hace bastante que vengo trabajando en ese tema, primero en mí y después, bueno, profesionalmente. Y yo creo que el propósito es como una especie de filosofía de vida. No es algo que se encuentra, no es un hito, digamos, un lugar a donde llegás, sino que es como una especie de carril que tomás, un camino, que es buscar el sentido en lo que haces, buscarle un sentido trascendental o algo más importante que la actividad en sí misma. Es como una especie de seteo mental y también espiritual, ¿no? De cómo vivir la vida. Entonces hay una idea, quizás demasiado este, difundida, de que el propósito de alguna manera es como una especie de elixir o de panacea que termina resolviéndote todos los temas, ¿no? Entonces, si por ahí no te va bien en el trabajo, si encontrás el propósito, vas a trabajar menos y ganar más, ¿sí? O vas a vivir plenamente solamente por el hecho de tener una serie de palabritas. Y yo creo que esa es una de las ideas o de los conceptos del propósito que es lo que genera la frustración, ¿no? Claro, Porque, porque escucho yo que es como que hay que encontrarlo primero claro, para a partir de ahí eh, obtener esa satisfacción que te puede dar el sentido de las cosas, ¿no? Entonces como que escucho que estamos, o hay cosas que están muy de moda, ¿no? Como vos tenés que vivir de lo que te gusta y vivir de lo que te gusta. Y puede ser, no digo que no. Ahora también hay un montón de gente que no vive o no genera ingresos de lo que le apasiona y le encanta. Y sin embargo, eso no significa que no tenga un propósito, ¿verdad? exacto, exacto. ¿Cómo funciona ahí? Por eso me parece que estaría bueno ir trayendo como mitos, ¿no? En Claro. cuanto al Claro. propósito. A mí el que me gusta y mucho tiene que ver, digamos, la profusión de la palabra en las redes sociales, es que el propósito no es un eslogan, no es una bajada que vos ponés en tu usuario de Instagram, ¿no? Como para venderte o mostrar lo que haces.
No tiene que ver con eso. El propósito es mucho más que eso, porque tiene que ver con una responsabilidad hacia la vida. Es como la responsabilidad suprema, ¿sí? Es un hacerte cargo grande como una casa. Y es hacerte cargo de la posibilidad que sos, de lo que tenés para entregar. Nosotros cuando trabajamos el propósito en el entrenamiento de expedición, hablamos de 3 patas del propósito, ¿no? Y esto no quiere decir que sea la definición, ultimate definition, digamos, es como nosotros lo trabajamos, que es una acción que está vinculado a tu elemento base, ¿sí? A lo que te sale como predisposición a la acción en el día a día. Algunas personas son más orientadas a los resultados, otras a las relaciones, otras a la estructura y el orden, etc. Y después la causa. Y la causa es como el corazón, que estarían integrados, simplificando mucho las cosas, por un valor central, algo que vos estás generando en el mundo, más una porción de ese mundo, que son los beneficiarios, ¿no? Como por ejemplo, aprendizaje infantil, ¿sí? Desarrollo humano. Ahí tenés el valor y tenés quienes van a estar recibiendo ese valor. Y después, la tercera pata, que sería como la cola de ese propósito, de esa tríada, sería la actividad, por medio de qué lo vas a llevar adelante. Y justamente esa actividad es lo que puede cambiar. Y en esa lectura actual del propósito, o al menos para mí, que es como paradigmática, se le da más importante a esa parte, la actividad. Y yo siempre cuando entrenaba en Colombia o en esos lugares, muchas veces traía este ejemplo. ¿Qué pasa si mi servicio, o si mi propósito es generar bienestar mental y afectivo en la gente? ¿No? Ahí tendríamos la causa. Claro. ¿No? Y lo hago por medio de la psicología, o de la terapia gestáltica, o del análisis transaccional, o del yoga. Pero bueno, viene un gobierno medio loco y prohíbe, ¿no?, el ejercicio de la psicología. ¿Qué pasa? ¿Me quedo sin propósito? ¿Qué pasa? ¿Dejo de vivir? No, le buscaré otra forma y lo haré por medio de grupos que escuchan música, ¿no?, con cuencos tibetanos, o lo haré con mindfulness, o lo haré leyendo cuentos o contando historias. De alguna manera voy a estar al servicio de esa causa. Por eso decimos que el propósito no se limita a una profesión, es mucho más que la profesión, sino que está enfocado en justamente el resultado, lo que vos estás entregando a partir de esa actividad, que la actividad puede cambiar, ¿sí? Y puede ir de una actividad por ahí más blanda a una que sea más técnica, ¿no?, más rigurosa. Ok, me encanta eso que traes. Me llega la pregunta y yo, ¿no? Una persona común, convencional de a pie, ¿cómo encuentro ese propósito en mi vida? Porque está bueno esto que me decís, yo, no sé, me dedico a esta actividad no fue más, no sé, lo que fuere, una actividad económica, pero no, ¿cómo encuentro el propósito de mi vida? ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, yo creo que ahí estamos detrás de otro mito, ¿no? O sea, el propósito se encuentra, como si yo tuviese que, digamos, como si voy buscando hasta que lo encontré porque estaba en un lugar determinado. Y yo creo que si bien a veces puede pasarnos que desarrollamos determinadas actividades que nos generan esa conexión con lo trascendental que decía Martín, eh, también es necesario darnos cuenta que el propósito puede estar incluido o aterrizado en aquellas actividades que pueden ser las más sencillas, ¿no? Podemos hacer de alguna actividad que sea simple, conectarla con lo trascendente. Eh, por eso es importante darnos cuenta que no tiene que ver con la actividad, que era lo que decía Martín recién, sino que tiene que ver con el sentido que nosotros le creamos a lo que estamos haciendo. Mm. Yo creo que parte desde ahí, ¿no? A mí escucho, lo que me viene cuando los escucho es la pasión, ¿no? Es decir, que me despierto con qué, con eso que tengo ganas. Y la duda que me surge, lo que me da, no ganas, perdón, lo que me levanta cada día, me da esa pasión por levantarme, por ir a buscarlo. Y la duda que me surge es, ¿y si eso que me hace levantar todos los días, con eso no gano plata? Ujú. ¿Qué hay? Porque me pasó un montón de veces hacer algo que me generaba pasión, que me encantaba hacerlo, pero de eso no ganaba plata. Eh, me pasa eso a mí, ¿no? Yo tengo una empresa de productos plásticos, producto del
trabajo de mi familia, de mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Y nada, afortunadamente nos va bien, nos permite vivir. Y todos los días me voy a trabajar hasta desde Caballito a Ezeiza y a las 7:30 de la mañana y vuelvo a las 6:30 de la tarde. Y honestamente no es lo que más me genera placer, ¿no? A mí me genera más placer el hecho de los entrenamientos en desarrollo personal, las disciplinas que estén más orientadas a las competencias o habilidades blandas. Eh, y esto no está alineado a eso, ¿no? Ahora, el punto es, o me quedo en la queja, que recurrentemente puede ser que venga porque el automático de la mente me lleva para allá, o qué hago con eso, ¿no? Y el punto quizás de esto de buscar el propósito quizás tenga que ver con eso, como qué hago con eso, cómo le encuentro sentido a esa actividad que no es la que más me gusta y aún así es la que me da de comer, Ujú. ¿no? Entonces, ahí viene la creatividad, quizás del ser humano, en encontrarle el sentido a las cosas. Tenemos que darnos cuenta de que el sentido se crea a través de una conversación y la conversación puedo justamente generarla a propósito. Entonces, a partir de ahí puedo contarme determinados cuentos o seguir en la queja recurrente de que no es lo que me gusta y entonces no me apasiona o no tengo un propósito acá o creárselo y puedo contarme el siguiente cuento. Bueno, puede ser, démosle entidad también, dejemos de resistir que quizás esto no es lo que más me gusta, pero ¿cuál es el sentido? Y el sentido quizás puede ser darme estabilidad económica, ¿sí? Gestionar los recursos para que la empresa sea cada vez más efectiva y más productiva, y eso entre en un círculo virtuoso en el cual pueda generarme un porvenir económico a mí, a mi familia, cada vez mejor, y eso me permita darme el lujo quizás de hacer coaching sin la necesidad, entre comillas, de ganar dinero. Ujú. ¿Mm? Que visto desde ese lado, inclusive, si lo encaramos desde ahí, puede ser útil porque si lo hago sin la necesidad de, posiblemente también me dé la posibilidad de que suceda. ¿Mm? Ujú. Al no hacerlo desde la necesidad, lo Sí, hace desde la también, abundancia. también tener práctica, entrenarte hasta que haces un shift, un crossfade de una actividad a otra, ¿no? Claro. Eso, y se va retroalimentando. Nosotros decimos que el propósito se vive con pasión y con volumen, ¿no? Entonces, la pasión tiene que ver con eso que nosotros tenemos para dar o para crear y sumar al mundo. Y me parece, yo siempre cuento que es, digamos, es una especie de chiste, cuento muy simple, que de alguna manera responde a la pregunta de recién de Diego, ¿no? ¿Qué pasa si no hago plata? Y yo creo que hacer plata o no hacer plata con lo que te gusta es una elección. Es una simple elección que parte de una conversación interna. Y pongo el ejemplo de Pedro Banana. Pedro Banana es un fanático de las bananas. Y le encanta la banana y es un apasionado. Le hablo a la voz en off. Es un apasionado, ¿no? De la banana. Sabe todas las cualidades de la banana, las distintas especies, para qué sirven, todos los aportes nutricionales de la banana, distintos programas para comenzar la dieta de la banana. Sabe todo lo que tiene que ver, es un apasionado de esta fruta, ¿no? Y entonces cuando, por ejemplo, hacia fin de año, una empresa, una multinacional, pongamos X, ¿no? iPhone, Apple, ¿sí? Quiere hacer una fiesta temática, ¿no? De la banana. ¿A quién llaman? A Y Pedro. a A Pedro Pedro. Banana. No, es una exageración, casi una tontera, pero de alguna manera, cuando a vos te gusta algo y escuchás a tu voz interna para aportar eso, para comunicarlo, para hacerlo llegar al mundo, la gente te conoce y te referencia, ¿no? Te etiqueta de una manera virtuosa, sería, porque a veces nos ponen etiquetas también que no están tan buenas, pero. Y quedás ahí en el mapa y las posibilidades te pueden llegar o las podés crear, ¿no? Ahí está la elección de poder decir, esto tiene un valor en el mundo y yo puedo, justamente, a partir de la confianza y la autoridad que genero
partir de lo que sé, de lo que estudié y de lo que entrego, bueno, puedo generar ingresos, puedo estar justamente generando un ganar-ganar real, donde estoy incluido en eso que estoy dando, ¿no? O puedo simplemente aportarlo porque me siento también que gano en eso que aporto y lo que gano viene más allá de lo que es el dinero, ¿no? A mí me gustaría ir un paso hacia atrás y empezar a pensar en todas las personas que recién se están atreviendo a hacerse sus primeras preguntas acerca del propósito y empiezan a sentir que lo quieren encontrar, pero no tienen ni la más pálida idea por dónde se empieza. Si es en el hacer, en el ser, si es en lo ya hecho. Entonces me gustaría que todos me puedan decir cuál es el clic en el coco o el punto de destrabe, el punto de inicio, para empezar a buscar este propósito. La voz en off es como la voz interior nuestra, es Nati Carcavalo, que está produciendo este podcast y que trae esta inquietud que me parece interesante. Pero bueno, van ustedes, yo después entro. A ver, yo lo que te puedo hablar un poco de mi experiencia personal y de diferentes conversaciones que tuve. Yo creo que lo que vos traes se va construyendo, o sea, es una construcción a lo largo del camino. Esto que decía Martín de la pasión, del volumen, se va construyendo. Es algo que no es algo que surge y nos despertamos y decir, este es mi propósito en la vida. Sí es conectar, a mi entender, a mi juicio, es conectar con lo que nos genera pasión, ¿no? Eh, Soy muy bueno haciendo esto me sale bien, este es el propósito que le voy a ofrecer al mundo, y a eso el día de mañana poder agregarle valor, es ir recorriendo este camino, es decir, reconfigurándonos, y va apareciendo, pero siempre apegado a esto que nos genera pasión. A mí lo que me parece que es algo trascendental en esto del propósito, es poder identificarnos y preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que nos levanta día a día, qué es aquello que nos genera pasión, qué es aquello que lo haríamos por más que no nos paguen dinero. No sé, yo soy scout, además de todo lo que hago, soy educador scout, y descubrí una fuerte pasión por la educación de niños y adolescentes, y justamente es una actividad no rentada. Pero siento fuerte pasión en ir todos los sábados a estar con 150 niños y niñas, educando, generando valor en ellos, y eso lo descubrí en el hacer. Yo no sabía que tenía esa virtud, pero haciéndolo descubrí que me generaba pasión y lo hice. Entonces, yo lo que creo que la persona que nos escucha es esto. Primero preguntarse qué nos gusta, ¿no? ¿Qué es esto? No gustar desde el gusto abstracto, sino qué nos genera pasión, qué nos levanta todos los días. Es por eso que yo me levanto pensando en quiero hacer esto. Es conectar con eso, es conectar con esa emoción, conectar con ese amor que se le pone a una actividad en particular, y ahí me parece que empezamos a ver, es una visión muy personal esta, empezamos a ver justamente hacia dónde va nuestro propósito. Pero se va construyendo en el hacer, no es algo que está escrito y nos cae, a mi juicio. O sea que vos podrías empezar a tener registro inicial de cuál es tu propósito a través de cómo se siente tu cuerpo, tu alma, o cómo transformás tu estado emocional a través de un hacer algo. Por ejemplo, yo podría aportar, a mí me da más felicidad conseguirle un trabajo a otra persona que tomar un trabajo para mí. Y racionalmente eso puede ser extraño, pero en la emoción hay una verdad, entonces esto me hace bien. Entonces también es cuando las personas están en su propósito, podríamos pensar que todos ganan, ¿no? Que se arma como un ciclo de... Un contexto de abundancia me surge, Sí. ¿no? Bueno. En esto que vos Claro. que también es un concepto que está muy de moda, ¿no? Hablar de la abundancia. Pero esto que vos decís, me escucho esto, ¿no? Hago lo que a mí me gusta, lo que me sale bien, lo que siento pasión, ayudar al otro, y se genera un ganar-ganar que te termina conectando con eso. Yo cuando Nati traía la pregunta, como cuáles son los primeros pasos para darme cuenta, dijiste, yo creo que yo soy, digamos, más mental, ¿no? Más analítico, entonces trato de llevarlo por ese lado, y desde ahí lo que se me ocurre es lo siguiente. Primero se requiere que distingamos
hacia dónde vamos cuando hablamos de propósito, ¿no? Y cuando hablamos de propósito, a mí la primera pregunta que me surge es, ¿para qué hago esto que estoy haciendo? ¿O cuál es el sentido para mí? ¿No? Y habitualmente la confundimos con el por qué. ¿Por qué estoy haciendo esto? Entonces, primero distinguir que cuando hablamos de por qué, hablamos de razones, que son aquellas que me trajeron hasta acá. Y cuando hablo de propósito, hablamos de sentido, ¿sí? El sentido está en la causa y en el presente hacia el futuro. Entonces, temporalmente lo requerimos dividir. Y a partir de ahí, quizás empezar a preguntarme, quizás suena frívolo, pero por los beneficios, ¿no? Es como bastante gráfico. ¿Cuál es el beneficio que voy a tener al hacer esto? Eso quizás me puede conectar con el propósito. ¿Para qué? Y también desde dónde, que era lo que decía Martín al principio, desde el valor. ¿Cuál es el valor que veo representado a la hora de hacer esta actividad? Y ahí lo podemos llevar hacia propósitos más profundos, como el ejemplo que contaba Diego del hecho de ser scout, hasta los más sencillos, como puede ser sacar al perro a pasear, ¿sí? O actividades de la rutina que a veces no le encontramos sentido, ¿no? Muchas veces nos pasa que nada, empezamos una dieta, por ejemplo, y requerimos alimentarnos de una determinada manera, y llega el cuarto día y queremos comer la hamburguesa y nos desviamos del propósito, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, quizás una buena forma de reconectarnos, yendo a tu pregunta por dónde empezamos, es preguntarnos por cuál es el beneficio, para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, reconectarnos con a dónde quiero llegar con esto que voy a afrontar, ¿no? Sí. Eso sería como para mí un resumen de los primeros pasos. Sí, Edu, ahí varias veces dijiste sentido, ¿no? Y a mí me gusta jugar con la palabra sentido porque tiene, de mi punto de vista, varias connotaciones que aportan a entender o encarnar lo que es el sentido, ¿no? El sentido, por un lado, en el contexto emocional, ¿no? Algo, cuando te hace sentido, hay algo que te sacude, algo que sentís, ¿no? Que hay un registro de eso. Emocional. Algo te pasa, ¿sí? Justamente sentido del sentir. El sentido en cuanto a la dirección. Cuando algo te hace sentido, te da una dirección, te abre una perspectiva, Un ¿no? norte, digamos. Un norte. Aparece algo ahí que te dice, es por allá. Por otro lado, el sentido en cuanto al significado. Hay algo que se revela para vos, ¿no? Como más claro, ¿sí? Es más cognitivo quizás esta connotación. Y después el sentido en cuanto al para qué, ¿no? Que sería como una especie de síntesis de lo anterior. Entonces, ahí me parece que podemos ver o mostrar cómo vemos el sentido. No es algo que solamente ocurre en la cabeza, es algo que te atraviesa cuando algo te genera sentido. Y tiene que ver mucho el drive emocional. Hacemos nosotros una especie de laboratorio de lo que es la pasión. Nos decimos que la pasión y el volumen, digamos, generan este movimiento hacia el propósito. Entonces jugamos un poco con la pasión como si fuese una especie, de hecho, bueno, varios lo ven de la misma manera, la pasión como una emoción, digamos, compuesta o compleja, no una emoción básica. Entonces, si la podemos descomponer como los colores del arco iris, tenemos por un lado un color que sería la alegría como percepción de logro. Cuando algo nos apasiona, queremos lograrlo y nos da esa sensación, ese estado Esa de sensación de anticipación, inspiración, digamos. de energía, ¿sí? Y después podríamos encontrar otro color, otro tono, sería el amor, ¿sí? Y si lo dividimos, ¿no? En esa distinción que hace Susan Block eh, de lo que es en la técnica de Alba Emotion, que son técnicas para poder entrar en ciertas emociones básicas, divide el amor en dos, el amor ternura y el amor erótico. Entonces, el amor ternura tiene que ver con ese movimiento a proteger, a cuidar, ¿no? Entonces ahí podemos empezar a preguntarnos, ¿qué es lo que me mueve o me provoca ternura en el mundo? ¿A quién
me gusta proteger, cuidar, generar contexto de seguridad, de confianza. Después tenemos la parte erótica del amor, donde ahí entra la magia, ¿no? Entra lo místico, la belleza, el disfrute, el goce. Entonces, ¿qué es lo que nos da goce? ¿Qué es lo que nos provoca esa conexión espiritual? Porque no solamente estamos hablando del erotismo relacionado a lo sexual, sino el erotismo como forma de estar vivo y de vibrar, ¿no? en la vida. Y por otro lado, tenemos una emoción básica que nosotros a veces la vemos o convencionalmente se ve como una emoción negativa. Nosotros entendemos que no hay emociones negativas, que es el enojo. Y el enojo es muy interesante porque el enojo habita en un juicio que tiene una conjugación verbal, que es el debería, ¿no? El condicional. Esto no debería pasar o debería pasar esto que no está pasando. Entonces ahí me enojo. Yo voy por la calle y alguien, no sé, pasa en el auto muy rápido en un día de lluvia y me empapó. ¿Qué pasa? Me enojo, es lo más normal. Pero la conversación interna, si pones un poco de lupa, no debería haber pasado, me debería haber respetado, debería haber visto que yo venía caminando. ¿Cómo hizo eso? Entonces, el trasfondo es un sentimiento de justicia o de la experiencia de que no estamos viviendo una experiencia justa. Entonces, el enojo nos sirve para mirar y preguntarnos cuál es el futuro que yo quiero evitar. ¿Qué es lo que no quiero que pase? ¿Qué es lo que quiero que sea diferente? Y siento en lo más íntimo de mi ser que debería ser diferente. Entonces, a veces en los entrenamientos la pregunta es, ¿qué es lo que vos ves en el mundo que te enoja? ¿Sí? Que querés que sea diferente. Obviamente, las primeras respuestas son, bueno, la violencia, la desigualdad. Ok, sí, esos son los grandes temas. Pero ahora vamos más chiquitos. Mirá al costado. Mirá al costado. Bueno, quizás hay alguien que no sabe cómo encontrar su propósito. Y no debería ocurrir. Ok, entonces ahí puedo yo conectar con eso Y hacerme cargo. y hacerme cargo. Quiero tomar esto que estás diciendo del enojo de las personas que deberían encontrar su propósito y habitar un poco la conversación hacia este lugar, que era una charla que teníamos antes de hacer este episodio, que es qué pasa con las personas que no encuentran su propósito, que sienten que no lo tienen, que a veces ni siquiera tienen ganas de buscarlo, porque nosotros podemos celebrar de cierta manera que ahora en las redes sociales, en los medios y demás se naturalizó el concepto de propósito y ahora no parece tal ni algo New Age, ni algo desconectado de nuestra vida cotidiana, pero también hay como un abuso del término, ¿no? Y se vuelve un nuevo mandato. Y hay un montón de personas, incluso las que hemos encontrado propósitos, que en ocasiones nos quedamos sin eso, porque no es lineal, no es que uno lo encuentra y está vigente para siempre y es una guía permanente, ¿no? Entonces me gustaría, si ustedes, que son los que saben, nos podemos hacer como una especie de feliz domingo para delatar la edad de todo el mundo. Claro. Y decir, ¿qué cosas no están siendo tan reales en referencia al propósito? ¿Podemos vivir un tiempo o para siempre sin propósito? ¿O buscándolo? Claro, ¿Sí o no? es como que aparecen los mitos, ¿no? Esto de hablabas vos recién de los dolores, ¿no? Como que está el humo que nos venden muchas veces las redes sociales, como que está buenísimo encontrar tu propósito y te da satisfacción. Y a veces no. O sea, los grandes propósitos muchas veces surgen de los más profundos dolores o de las más profundas insatisfacciones. Entonces eso es algo que se requiere tener en cuenta. Si miramos para el costado, ¿sí? Por ejemplo, pongo el ejemplo de papá, ¿no? Papá fundó una empresa porque lo despidieron anteriormente, ¿no? Y claramente tenía 2 hijos y se quedó digamos, sin laburo. Tuvo que salir a bancar la parada. Y eso hizo que se ponga a vender cosas y eso hizo que paso a paso vaya construyendo la empresa que hoy tiene,
¿no? O tenemos Ujú. nosotros en la familia. Claro. Entonces, no fue un propósito ni grato ni cómodo de encontrar. E imagino que ni siquiera se lo preguntó en ese momento. Che, ¿cuál es mi propósito en mi vida? A ver, voy a construir a Sí, partir de acá. No, no, no. claro. Salí y hacete cargo de traer. O sea, imagino que en su cabeza habrá sido: requiero salir y hacerme cargo de Sí. traer el pan para el fin de semana. Sí, la mayoría ¿no? de las historias no son una charla TED. Exactamente. Claro. Tal cual. Tal cual. Entonces, a partir de ahí es como, bajémosle un poco el humo, ¿sí? Y démonos cuenta de que no siempre, no digo que siempre, pero no siempre es cómodo, no siempre es placentero. Y a veces surge desde ese lugar, desde lugares más incómodos o menos gratos, ¿no? De hecho, digamos, cuando nosotros hablamos de propósito, hablamos de una coherencia, digamos, de un estado. Como, no digo un mindset porque no es solamente mental, pero es una coherencia. Pensar de cierta forma, sentir de cierta forma y actuar de cierta forma. Que justamente tiene que ver con eso, con poder liderar con un sentido trascendente. Que muchas veces el sentido trascendente, ¿no? Es como la metáfora. No es que yo tiro la flecha para dar en la diana, ¿no? En el blanco. No, yo tiro la flecha y después pinto el blanco. A veces es al revés, porque el sentido se lo proporcionamos a partir de una conversación. Sí, o da un paso y la red aparece, o el camino Tal empieza a cual, aparecer, tal claro. cual. Y cuando logramos ese acto de creatividad, de meter la diana donde no estaba, desde ahí generamos evidencia y generamos una explicación superadora de quiénes somos, que nos permite conectar con lo mejor, mirar, ¿no? Nuestros dones y talentos y dejar de mirar lo que está más adelante y como que eso que se va alejando como el horizonte, ¿no? Cada vez que vas dando un paso hacia adelante, eso se va alejando un paso más. Bueno, es que para mí ahí hay otro, no sé si mito, no sé cómo decirle, pero como que muchas veces digamos, el manual nos indica que se requiere armar el plan, Mm, la estrategia, definir los recursos y empezar. sí. Y eso te va a llevar a, bueno, a hacer un camino que no hay garantías, pero posiblemente te lleve a construir eso que vos estás buscando. Ahora, los puntos se unen para atrás. A medida que vos vas logrando aquello que construiste, vas mirando para atrás y vas dándote cuenta de qué fue efectivo, qué no, cuáles fueron los talentos que utilizaste, que capaz ni siquiera creías que estaban disponibles. ¿Qué te da esa pequeña sensación de plenitud que vos a veces no registrás, pero como vos decís, si los puntos se unen para atrás, podés recordarte a vos mismo en un montón de situaciones diversas diciendo, ah, acá fui yo, me sentí bien, Mm. esto le dio sentido al día. Y a veces eso no tiene nada que ver ni con tu trabajo, ni con tu personalidad, ni nada, tiene que ver con algo que se despliega automáticamente. Sí, y también por la negativa. Ajá, Acá la pifié, acá me equivoqué, sí. acá no estuve en coherencia con lo que quiero que... hay una frase que vos siempre decís, Martín, en los entrenamientos de expedición, que es: ¿cómo querés ser recordado? ¿No? Que es como medio, por un lado, medio fea porque te conecta bueno, te vas a morir algún día, ¿no? Pero por otro lado está buenísima porque te conecta con cuál es el valor que tenés, que quizás con el cual la gente puede conectar, ¿no? Entonces, hay veces que si yo me hago esa pregunta, a veces miro para atrás y digo, che, mira, acá vengo medio flojo de papeles. Entonces, a partir de ahí está bueno también darse cuenta de, che, mira, acá hay una brecha. Pero la brecha la cubrís una vez que quizás ya te la mandaste, ¿entendés? Sí. Porque hasta ese momento no Es la que viste. el crecimiento y el aprendizaje es un ciclo iterativo, es ir, volver, es tener conciencia sobre lo que pasa, lo que funciona, lo que no funciona, y tener el seteo de aprender a partir de lo que no funciona y no entrar en una conversación limitante. Que eso también es algo que para mí está en el discurso, que es un discurso cuasi hegemónico respecto del aprendizaje y esto de aprender, de capacitarte, que es ¿para qué? Yo lo observo mucho con las personas con las cuales trabajo, que esta compulsión a aprender y estar siempre
con la última tendencia, el último curso, esto, lo otro, en el fondo, lo que se esconde es un tremendo miedo a fracasar. Es decir, yo quiero capacitarme porque quiero lanzarme con total seguridad de que va a funcionar y no me voy a pegar el palo porque me va a doler. Entonces, eso también tiene que ver con el sentido, eso también tiene que ver con el propósito. ¿Cuál está siendo tu propósito en esto, ¿no? De estar siempre preparándote, ¿no? Como decía Edu, siempre en el plan y mejoramos el plan y lo hacemos cada vez mejor, pero no deja de ser un plan. Hacemos un rebranding. Claro. Claro. El rebranding del rebranding. Dios mío, Claro. rediseñamos la web, nos Claro. cambiamos el look, o sea, siempre nos estamos preparando, porque Siempre en el nos preparamos. fondo, y podríamos hacer un episodio sobre esto, Estamos en un ensayo permanente. hay un patrón de insuficiencia, ¿no? Y de hiperexigencia o de falta de valentía para dar un paso. Tal cual. Me interesa saber, Diego, también. Yo lo que los sí. escucho y me surgía esto, ¿no? Es decir, al menos a mí y lo que lo escucho que están trayendo, el propósito también lo encontramos en el hacer, ¿no? Esto de no quedarnos en el hacer, en el avanzar. Con diseño, como decía Edu, sin diseño, avanzando. Avanzando por aquello que nos genera pasión, ¿no? Encontrar eso, qué es lo que nos gusta. Y tomo mucho esto de los entrenamientos que hacemos con Martín, esto de encontrarle pasión. Y muy bueno esto que trajo Edu, de cómo querés que te recuerden. Y dijo, es medio feo porque te conecta con la muerte. Pero es la única certeza que tenemos. La única, Es claro. la única certeza que tenemos los seres humanos que nos vamos a morir. Y Entonces, eso es lo que te conecta con la vida. Claro. tal cual. Sí. Y desde ese punto de vista, lo que me surge a mí es, mi sugerencia es, hagamos. Hagamos y en el medio encontramos en el propósito. Si tenemos diseño, mejor. Ujú. Pero hagamos, vayamos para adelante, no nos quedemos. Porque además esta tendencia, ¿no? Todo lo que se estanca termina feneciendo. Entonces, hay que hacer. Para mí es eso. Yo me quedo con eso. Bueno, y en esto estamos siendo congruentes, porque si fuera por nuestro hábito habitual sería como una especie de oxímoron, ¿no? Sí. Oxímoron se llama. Una Sí. redundancia en Redundancia. realidad. Comportamiento No, habitual. No, oxímoron sí. son cuando son dos cosas Contradictorias. pero que Sí. sería una redundancia. Si no, estaríamos todavía pensando digamos, de qué vamos a hablar, cuál es el mejor inicio, ¿no? ¿Cuál es el rol de cada uno? ¿Cuál es el rol de cada uno? El diseño del capítulo. Ya está, en un momento dijimos, bueno, vamos, ¿no? Y se graba hoy. Y hablando de grabación, ya vamos 40 minutos, o sea, yo creo que está bien, ¿o no? Para Está muy bien, un primer episodio. No sé qué dice la voz en off. La voz en off dice que se sentiría con pasión y volumen Mm. y trayendo energía yin hoy, aquí, en paz. Si pudiésemos cerrar este episodio diciendo cada uno lo que le pulsa más contar, qué no es el propósito, de qué lugares nos podríamos correr de los dichos populares, tipo, con mi propósito no necesariamente voy a transformar mi vida y voy a sentir plenitud para siempre. No voy a fundar una empresa y me va a garantizar un éxito y demás. No hay un solo propósito. Está bien pasar momentos en la vida que nos sintamos como con anedonia, con una especie de leve depre y vivamos el día a día sin más. ¿Qué otras cosas podríamos desdramatizar de este gran concepto? Sí, yo lo que me surge a tu pregunta es, el propósito no es eso grandilocuente, digamos, porque realmente ahí es donde me parece que nos equivocamos, que si yo buscarle mi propósito a la vida es aquello con lo que voy a hacerme millonario o fundar la empresa, no. Tal vez una madre o una persona soltera que elige ser mamá, ese es su propósito, quedarse en su casa porque va a tener familia o cuidar. Es encontrar justamente ese tipo de cosas en las pequeñas cosas que nos llevan el día a día. O el estudiante que está estudiando y terminando su carrera, decir, mi propósito es rendir este final del sábado. El propósito es algo que, a mi juicio, que nos conecta con ese hacer con responsabilidad y pasión, ¿no? Que terminar esto que estoy haciendo. Y por ahí es eso en el día a día. No hay un único propósito, el propósito se va rediseñando, pero es eso que nos conecta, como decía Martín, con un valor, nos conecta con lo que vamos a dar. Desde mi punto de vista es eso. El propósito, sí,
no sé si eso no es, pero una de las interpretaciones posibles, como para reducirlo a algo tangible, volviendo a la pregunta inicial que hiciste, Nati, de cuáles son las primeras cosas que podemos decir para que la gente escuche, para conectarse con el propósito, es que el propósito puede ser aquello que te lleve a completar las cosas, ¿no? No es más grande el propósito del empresario de 30 años que la pegó y es millo, que el propósito del Rappi que te trae la hamburguesa a tu casa, ¿sí? No es algo grandilocuente y tampoco es algo de lo cual haya que temer, ¿no? El propósito es simplemente una conversación. Y nuestra propuesta es que esa conversación sea inspiradora, que te conecte con una causa y con beneficiarios para que te apoyen en el camino para completar aquello que deseas, ¿no? Y antes que Martín nos cuente en dónde podemos profundizar esta información o qué más podemos hacer y algunas otras preguntas que podemos empezar, también me gustaría hacer como esta línea de aporte, ¿no? A veces el propósito es lo que uno hace porque sí, ¿no? Sin mente hablando, sin perspectiva y porque sí, porque siente que, ok, lo tengo que hacer y ya está, ¿no? Totalmente, nosotros tenemos esa mirada dinámica del propósito. El propósito como un dispositivo, una especie de dispositivo. Y además, piensen en los momentos memorables de su vida. Puede ser que sean momentos espectaculares en cuanto, no sé, cuando te graduaste, o momentos mágicos chiquitos cuando, no sé, jugabas con tu hijo, o te dijo tal palabra, o cositas chiquitas, pero que te quedan en la memoria y cada vez que lo recordás, reconectás con eso porque tenés anclada la experiencia, ¿no? Entonces, el propósito básicamente es una forma de liderar, de tener habilidades, competencias para transformar tus pequeños proyectos o tus grandes proyectos en cosas memorables. Es una forma en que me surge poder explicarlo, digamos, cómo lo vemos nosotros. Sí, en el concepto de la trascendencia, ¿no? Ujú, Algo en lo que estamos incluidos, pero es más grande que nosotros. claro. Y eso nos mantiene humildes también y nos mantiene en la búsqueda, que es de lo más nutritivo que hay, ¿no es cierto? Bueno, ese es otro punto que está para desarrollar en otro, Por en supuesto. otro espacio, pero sí, creo que el propósito inevitablemente nos conecta con la humildad. Mm. Eh, bueno, Bueno, creo que estamos, ¿no? Sí, me gustaría solo que nos puedas decir en dónde podríamos profundizar en alguna lectura, en algún taller y demás. en algún otro Sí, podcast. claro, siguiendo Bueno. escuchando Clic en el Coco. Sí, claro, en Clic en el Coco ya tenemos varios temas, ¿no? Esto de la búsqueda, tenemos el volumen, que dijimos pasión y volumen, pero no lo desarrollamos, me parece que puede ser espectacular, y muchas cosas más. Bueno, el libro que les recomiendo es Expedición, un camino con propósito. Obviamente pueden encontrarlo en las distintas librerías, las cadenas más conocidas está ahí. Y bueno, y nos pueden seguir en Clic en el Coco, vamos a estar en WeTalker, vamos a estar también en todas las plataformas, así que ahí estamos. Y yo los invito también a dejar comentarios si nos están escuchando en Spotify, a proponernos temas, a hacernos preguntas y demás. Me autoincluí en el grupo. Ya está. Pero La voz en off es Nati Carcavalo. gracias, con la promesa de que 3 referentes del coaching y hermosas personas que están al servicio de acompañar a otros en sus procesos de transformación van a responder. Genial. Gracias Nati, gracias Edu, gracias Diego, un placer. Nos vemos en el próximo Clic en el Coco. Muchas gracias.